La niña pobre salvó al millonario agredido en el callejón, y él la hizo llorar de desesperación. Era una noche oscura y fría en el barrio de San Mateo. Las sombras jugaban trucos con la ligerísima luz de la linterna que Sofía Álvarez, una niña de 12 años con grandes sueños en sus pequeños ojos, sostenía con firmeza. Esa noche parecía más oscura de lo habitual, como si las estrellas eligieran esconderse. Las calles estaban vacías, y solo el eco de sus pasos resonaba en el silencio. De repente, un grito desgarrador hizo que su corazón se detuviera por un instante. Era un sonido que chillaba peligro, pánico y desesperación. Sin pensarlo, Sofía se apresuró hacia la fuente del grito, su linterna convirtiendo la oscuridad en rayos de luz temblorosos. Lo que vio hizo que el aliento se le cortara en la garganta. Un hombre trajeado, Benjamín Herrera, era acorralado en un callejón por dos rufianes que tenían miradas feroces y sonrisas maliciosas. ¡Alto!, gritó Sofía. El miedo rebo. Con un rápido movimiento, encendió su linterna, haciendo que la luz brillara como un faro. «¡Están haciendo mal!», exclamó, su voz retumbando en el callejón. Los criminales dudaron por un segundo, pero la mirada de determinación en los ojos de Sofía era como una espada afilada. Usando un ingenioso truco, comenzó a girar la linterna en círculos, creando un destello deslumbrante. Los atacantes, confundidos y desorientados, se alejaron. En un giro inesperado, Benjamín, aún con el pánico reflejado en su rostro, se levantó y en un apenas perceptible susurro le agradeció a Sofía. Pero la noticia de su acto heroico no tardó en correr como un reguero de pólvora. De súbito, la niña del barrio humilde era la heroína local. Pero con la fama llegó la sombra del peligro. Su valentía había puesto a ella y a su madre en la mira de los criminales que buscaban venganza. Una noche, temerosas amenazas comenzaron a golpear la puerta de su casa. Con el corazón en un puño, Sofía y su madre... «Debo ayudarla», gritó Sofía, corriéndose a la salida. Sus pies la llevaron rápido, pero pronto se encontró rodeada por una pandilla de criminales dispuestos a todo. La oscuridad la envolvía y el miedo la paralizaba mientras la capturaban y la llevaban a una bodega fría y oscura, donde el miedo se convertía en un destino aterrador. De repente, la imagen de Benjamín vino a su mente, un rayo de esperanza en medio del caos. ¿Lograría salir de esta? En ese instante, ruidos de sirenas rompieron el silencio y la figura del inspector Javier Morales apareció. Pero en el tumulto de la violencia, un grito desgarrador resonó. Benjamín había sido herido. Todo estaba en juego. Sofía tenía que encontrar su camino de vuelta. En medio del desorden, la incertidumbre reinaba como un fantasma. ¿Qué pasaría a continuación? Oye, antes de que sigamos con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó su suscripción. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca toda la diferencia. Vamos a interactuar. Sofía estaba atrapada en la oscuridad, el corazón latiendo con fuerza en su pecho. El eco de las sirenas estaba cerca, pero su mente necesitaba un rumbo. Todo parecía un caos, y para empeorar las cosas, el dolor del miedo estaba a su alrededor, pesando sobre ella como una manta pesada. La pandilla la había rodeado, la tensión apenas contenida, mientras sus ojos reflejaban la rabia que bullía en el aire. «¿Qué quieres de mí?», preguntó, su voz temblorosa resonando en la penumbra. «No eres más que una niña, pero te has». Entonces un sonido atronador rompió la calma. Era un golpe,
una explosión de luz que iluminó el callejón. Sofía se volvió justo a tiempo para ver a Benjamín irrumpir en la escena. Su mirada decidida. Era la figura del hombre que había admirado, el millonario que había cambiado su vida. Pero había algo diferente en él, algo que la heló hasta los huesos. «Sofía, sal de aquí», gritó, pero su voz fue interrumpida cuando un segundo hombre de la pandilla lo empujó al suelo. Ella sintió un desgarrador nudo en el estómago. «¿Por qué está aquí?», murmuró para sí misma, y de repente recordó algo que la había dejado confusa. Benjamín había sido su héroe, pero también había llegado a su vida con una sombra, un pasado que jamás había revelado. Una chispa de entendimiento la golpeó. La mirada en los ojos de Benjamín, un brillo de desesperación y furia. No era solo miedo, era venganza. Un colapso de emociones la inundó. Su protector parecía estar aquí por otra razón, algo más oscuro. Los hombres comenzaron a reír ruidosamente. «El millonario quiere jugar al héroe», dijo otro, acercándose. Era evidente que la situación se convertía en un espectáculo, pero algo dentro de ella empezó a cambiar. La valentía que había sentido antes regresó, empujándola a actuar. «Espiral», gritó corriendo hacia ellos, uniéndose a Benjamín en el suelo. Pero en su mente, un verdadero terror comenzó a aflorar. ¿Y si Benjamín no era quien decía ser? ¿Y si había estado jugando un papel en todo esto, incluso en su rescate? De repente un disparo resonó en el callejón. Sofía quedó helada. El sonido atravesó el mundo. Con su linterna en la mano, iluminó la escena. Benjamín estaba de pie, las manos temblando, y la mirada aterradora en su rostro no se parecía a nada que había visto antes. El hombre que había querido salvar a la niña se había convertido en el centro de una tormenta. Sus ojos se encontraron, y en ese instante algo cambió. «Benjamín», comenzó a decir, pero fue interrumpida por un grito desgarrador que salió de sus labios. No era solo el miedo, era una profunda decepción. «¡Es suficiente!», gritó Benjamín, y en un giro repentino se lanzó contra la pandilla. La lucha estalló. Todo fue un torbellino de gritos, golpes y jadeos. Sofía observó, paralizada. ¿Era esto lo que había escondido? Su protector no era solo un hombre exitoso. Había sido un hombre con un pasado oscuro, un criminal disfrazado de salvador, un verdugo en busca de venganza. Instinto de supervivencia la empujó hacia adelante. Tenía que detenerlo. Antes de que pudiera pensarlo, alzó la linterna de nuevo y dejó que la luz le diera la fuerza para enfrentar la verdad que le aterraba. «Benjamín, para». Pero él no la escuchaba. El caos reinaba. La tensión se intensificaba con cada segundo. Sofía sentía el frío de la traición a su alrededor. Benjamín estaba en el punto de no retorno, y ella solo podía mirar, impotente. Pero antes de que pudiera avanzar, un grito atronador resonó en el aire. «¡Sofía, corre!». Y entonces todo se oscureció. Todo se oscureció. Las sirenas se extinguieron en un eco distante. El callejón se convirtió en un caos. Sofía sentía su corazón latiendo dentro de su pecho, un tambor incesante en el silencio mortal. Las sombras danzaban. Cada figura que se movía era una amenaza latente. Pero en ese instante, el grito de Benjamín la despertó. «¡Sofía, corre!». Su mente se nubló. ¿Huir? ¿Dejarlo atrás? La traición ardía en su corazón. No podía, no quería, pero el peligro era real, palpable. Ella miró a su alrededor, la brutalidad estallando a su alrededor, y supo que debía actuar. De repente fue como si el tiempo se detuviera. Un golpe resonó. La luz de su linterna iluminó el rostro de Benjamín en un instante de pura furia. Estaba atrapado en una batalla que lo había transformado. Fue como si su mirada le diera vida. Una chispa de debilidad se asomó en sus ojos.
Sofía corrió hacia él, su linterna iluminando el caos. «¡Benjamín!», gritó, pero su voz se perdía en los gritos y el estruendo. La pandilla había tomado el control, riendo, disfrutando de la escena. «¡Detente!», volvió a gritar, pero él estaba en otra dimensión, inmerso en su venganza. Con cada golpe, Sofía sentía su propia energía apagarse, la desesperanza pesando sobre ella como una losa. «Eres un héroe, no un monstruo». Pero él no parecía escuchar. Todo se movía demasiado rápido. Los hombres de la pandilla lo inmovilizaron. Sofía sintió un nudo en el estómago. No solo era Benjamín, había algo más. Su mente recordaba fragmentos, murmullos en la oscuridad de la mansión, miradas furtivas entre él y otros personajes. En un instante el caos se tornó en un giro inesperado. Un hombre de la pandilla, de rostro familiar, se giró hacia ella. Era Julián, su vecino, el hombre que siempre había sido amable, que había compartido risas con ella. «¿Julián?». La incredulidad la atravesó como un rayo. «¿Eres tú?». Su sonrisa se convirtió en una mueca. «Sorpresa pequeña. Nunca pensaste que yo podría ser parte de esto, ¿verdad? Pero este no es tu cuento de hadas. Benjamín no es el héroe que piensas». El mundo se detuvo. Las palabras de Julián sonaron como un eco aterrador. «¿Qué estás diciendo?». Su voz temblaba, el frío la rodeaba. La confusión se convirtió en horror. «Él te salvó. Salvó a la niña del barrio», rió Julián, pero era una risa fría, sin alegría. «Pero él tiene deudas, muchas deudas». Julián se acercó, su mirada ahora incesante. «Y te ha utilizado, Sofía. Eres la carta ganadora». El aire se volvió pesado. El dolor la atravesó. Benjamín, su protector, no solo luchaba por ella. Tenía un interés oculto, una razón detrás de toda su bondad. «¡No puede ser verdad!», gritó, el miedo volviéndose un grito desesperado. Fue entonces cuando toda la violencia estalló de nuevo. La confusión reinaba, pero el corazón de Sofía se detuvo. Mientras Julián la rodeaba, Benjamín fue derribado. La luz de la linterna parpadeó, y la batalla se desarrollaba en una sinfonía macabra. Sofía sintió que el tiempo se desvanecía. «¿Quiénes son estos hombres? ¿Qué es lo que quieren?». «Lo que siempre quisieron, Sofía», dijo Julián, acercándose aún más. «El control, y tú eres la clave». La mente giraba, analizando lo que había escuchado, la traición, el temor. Su camino a la verdad estaba lleno de sombras y engaños. «Benjamín», gritó. «¿Es cierto?». Pero él ya no la miraba. Su rostro estaba alejado, perdido en el tumulto. Las luces de las sirenas regresaron, y en la confusión, una silueta se alzó ante ella. Era la policía, pero ¿serían su salvación o su perdición? «Llamó a Sofía. «¡Ven aquí!», gritó un oficial rompiendo el eco del caos. ¿Debía confiar en ellos o en Benjamín? Todo se volvía turbio. La trampa se cerraba. La verdad, ¿cuál verdad?, estaba atrapada. Y en ese momento, la oscuridad se abalanzó sobre ella, dejándola con una sola pregunta. ¿Quién era el verdadero enemigo? ¿Quién era el verdadero enemigo? La luz de las sirenas luchaba contra la oscuridad del callejón. Sofía sentía que el corazón le latía con una furia desenfrenada. Miró a Benjamín, pero él seguía enfrascado en la pelea. Los golpes resonaban, ecos de desesperación. La confusión se apoderaba de ella. «Sofía, ven aquí». El grito del oficial retumbó en su mente, pero su cuerpo no se movía. La traición de Julián se cernía sobre ella como una pesadilla, y la imagen de Benjamín, su héroe, se desvanecía.
Te estás metiendo en algo que no entiendes, gritó Julián, su voz cortante como un cuchillo. Te han usado, pequeña. El sonido de un golpe sordo hizo que Sofía se girara, viendo cómo un hombre de la pandilla caía al suelo. La policía había llegado, pero el caos no terminaba. La lucha se desataba a su alrededor. ¡Detengan esto! Sofía sentía que el aire se le escapaba. La angustia era un monstruo en su pecho. Todo es un juego, Sofía. Nunca lo viste venir. Las palabras de Julián seguían resonando en su mente. Un juego. Pero ¿quién era el jugador y quién la pieza del tablero? Los oficiales empezaron a avanzar, pero en el lío, un destello llamó su atención. Benjamín caía al suelo, la mirada llena de ira y dolor. «¡Sofía, corre!», gritó nuevamente, pero su voz era un eco lejano. «No puedo dejarte», susurró, el miedo apoderándose de ella. De repente Julián la empujó hacia atrás. La presión de su mano sobre su hombro era fría como el acero. «Escúchame, tú no puedes salir de aquí. Ellos quieren lo que eres, lo que representas». Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué quieres decir?», preguntó, el pánico resbalando en sus palabras. «¡Eres la llave!», exclamó, una mezcla de desesperación y risa maníaca. «Tu madre, lo que ella ocultó, el dinero, el poder, todo está relacionado». Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar. Su madre, siempre tan reservada. «¿Qué sabes de mi madre?». La incertidumbre vibraba en su voz. La tensión crecía en el aire. «Lo suficiente. Sabía más de lo que dejaba ver. Esa mansión de Benjamín, su fortuna, todo es parte de un trato oscuro. Y tú, Sofía, eres el trofeo más valioso». La realidad se recompuso como un pano de fondo. Sofía miró a su madre. Recuerdos de noches frías, secretos compartidos a susurros. La imagen de ella con papeles extendidos sobre la mesa. Su mirada fija y preocupada. «Ya basta». Benjamín se incorporó, furioso. La pelea se intensificaba, pero su atención se centraba en Julián. «Ya no me importa lo que pienses. Aléjate de ella». Pero Julián solo sonrió. «¿Y tú qué? Un hombre con secretos. El héroe que no es más que un villano disfrazado. Todos son peones en este tablero». La mirada de Benjamín se transformó en desesperación pura. «Nunca debiste enterarte de esto». «¿Qué estás diciendo?». La voz de Sofía era un murmullo ahogado. La confusión se transformaba en un caos emocional. ¿Acaso su vida era un engaño? El tiempo parecía detenerse. La luz de la linterna palpitaba, iluminando los rostros de ambos hombres, mezclando tristeza y rabia. Un disparo resonó en el callejón y todo se congeló de nuevo. La figura de un agente se interpuso entre ellos, la autoridad y el caos chocando. «¡Al suelo! ¡No se muevan!». Sofía sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Tenía que decidir. ¿Confiaría en esos oficiales desconocidos o seguiría a Benjamín? El dolor se mezclaba con la decisión, colisionando en su pecho. «Sofía». La voz de su madre resonaba en su mente. La advertencia de Julián se repetía como un eco incesante. Mientras todo giraba, Sofía sintió que la oscuridad se lanzaba hacia ella de nuevo, y en ese instante todo lo que sabía temblaba a su alrededor. ¿A quién podía acudir? ¿En quién podía confiar? Y así, de repente, una sombra familiar apareció detrás de ella. Aquella mujer, su madre. «No, no», pensó. Su corazón se detuvo. «¿Qué tienes que ver aquí?». La verdad estaba a punto de ser desvelada, y el verdadero enemigo tocaría a su puerta. Pero ¿qué secretos ocultaba su madre? «No, no». El grito se escapó de sus labios como un susurro aterrorizado. Sofía dio un paso atrás,
sus ojos abiertos como platos. La figura de su madre, María, se alzaba ante ella, pero había algo diferente. Sus ojos, esos ojos que siempre habían reflejado amor y sabiduría, ahora estaban ocultos, tras una sombra de miedo y algo más. «Culpa. ¿Qué tienes que ver aquí?», preguntó Sofía, su voz apenas un hilo. Su madre se abalanzó hacia ella, frenética. «Sofía, escúchame». Pero el pánico dominaba la escena. La policía, la pandilla, el caos, todo giraba a su alrededor, y ella solo quería respuestas. «¿Por qué no me dijiste la verdad?». Las lágrimas amenazaban con derramarse. «Eres parte de esto. ¿Desde cuándo?». María respiró hondo, dolor visible en su rostro. «No es lo que piensas. No quería que te involucraras, que te arriesgaras». «¿Arriesgarme? Tú me has mantenido alejada de la verdad. Me has hecho un peón en tu juego». La rabia salía en forma de explosiones. «Lo hice para protegerte. Tu padre, él...». María parecía buscar las palabras, así como un barco perdido en medio de una tormenta. Él se involucró en cosas peligrosas, en deudas que lo llevaron a la ruina. Sofía se detuvo, impactada. «¿Qué? ¿De qué hablas?». La conexión entre su madre y la oscuridad que la rodeaba empezaba a fraguarse. Él estaba vinculado con hombres como Julián, personas que no se detienen ante nada, y lo que tu padre debía era enorme. El corazón de Sofía latía fuerte. La verdad, desesperante, se deslizaba por sus venas. «Y tú nunca me lo dijiste». Un torbellino de emociones surgía en ella, un vendaval. «No es seguro hablar aquí». María lanzó una mirada hacia la pelea que se desarrollaba no muy lejos. Las luces de las sirenas seguían parpadeando, pero el peligro se sentía tangible, presente. «Debemos salir de aquí ahora». Pero antes de que pudiera reaccionar, Benjamín, golpeado y herido, se levantó de un costado. Su mirada era feroz. La ira irradiaba a su alrededor. «Estás mintiendo. No puedes esconderte detrás de la mentira de tu padre, Sofía». «¿Qué sabes tú de mi padre?», bramó, su voz reverberando en el aire tenso. Las palabras eran dagas y cada una le atravesaba el corazón. «Nunca quisiste ver lo que estaba frente a ti. El verdadero enemigo está más cerca de lo que piensas». Benjamín dio un paso adelante, pero su cuerpo temblaba. Cada golpe había dejado huellas y la angustia desfiguraba su rostro. «¿Qué quieres decir?». Sofía sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «Tu madre no solo ha estado escondiendo secretos de ti. Hay un motivo por el cual me metí en todo esto. Tu vida no es lo que crees. Eres parte de un legado que debe ser reivindicado». Su voz se desvanecía en la intensidad del momento. Los rostros de ambos eran un caleidoscopio de emociones. Miedo, traición, confusión. Sofía sintió que el aire se le escapaba. «Siempre fuiste mi héroe, Benjamín. ¿Cómo pudiste?». Con un giro, un puñetazo conectó en el rostro de Benjamín. Las luces brillaron sobre el callejón mientras caía de nuevo al suelo, sus ojos llenos de dolor. Sofía dio un salto, sintiendo que la rabia se encendía en su interior. «Basta, ya no quiero más mentiras». Pero cuando miró a Julián, vio sonrisas burlonas entre sus secuaces. «Eres un peón, Sofía, siempre lo has sido, pero hay una carta que nadie ha jugado aún». Un brillo amenazante danzó en sus ojos. «Tu madre tiene más que descubrir, y tú también». Todo parecía girar en un torbellino. La traición no solo estaba en juego, sino también la identidad de su propia familia. «Sofía, ¡horre!». Benjamín gritó desde el suelo, pero sus palabras parecían un eco lejano. La luz de la sirena se intensificaba. Las sombras se alargaban, y Sofía sintió el horror aplastante en su pecho. «¿Qué significa eso? Dímelo ahora». Su voz se alzó por encima del caos.
pero las respuestas parecían volar lejos. Y mientras su madre se acercaba a la verdad, como un cuchillo, cortó el aire. ¿Por qué? Lo que sofoca nuestra vida, Sofía, está dentro de ti. El mundo giraba a su alrededor. La traición de Benjamín, la mentira de su madre, todo lo que conocía amenazaba con romperse. Y el silencio se abalanzó cuando se dio cuenta. ¿Qué tengo que ver yo en todo esto? Con esa pregunta flotando en el aire, todo se volvió más oscuro. ¿Quién era el verdadero enemigo? ¿Y qué secreto mantenía su familia tan bien guardado? La noche se la tragó, dejando solo el eco de incertidumbre. ¿Qué tengo que ver yo en todo esto? La pregunta flotó en el aire, y en ese momento, un silencio pesado se apoderó del callejón. Todos se congelaron, incluso la pandilla, como si el tiempo se hubiera detenido ante la verdad inminente. La expresión de María se transformó. Sus ojos brillaban con una mezcla de pena y temor. «Sofía», su voz temblaba, implorando comprensión. «Eres parte de un legado familiar, algo que jamás debiste saber». Los ecos del caos parecían desvanecerse, absorbiéndolos en un mar de confusión. La luz de las sirenas iluminó sus rostros, reflejando el pánico en los ojos de Sofía. «¿De qué hablas? Hazlo sencillo, por favor». La pandilla reía en la distancia, pero ahora todo parecía irrelevantemente distante. Julián sonreía, una mueca burlona. «Eso es lo que pasa, pequeña. Aunque no lo quieras admitir, has sido marcada. Tu familia tiene deudas, pero tus habilidades son valiosas». ¿Valiosas? Sofía se sintió mareada. El miedo se ajustaba a su garganta. ¿Qué quieres decir con eso? Tu padre no solo se metió en deudas, Sofía. Él estaba vinculado con un cartel que controla lo que pasa en este barrio. Y tú eres un símbolo, un activo. Todo se oscureció. Su mente giraba. «No. ¿De qué estás hablando? Eso no puede ser cierto». «Lo es». La voz de Benjamín interrumpió, tensa, mientras se levantaba del suelo. Su mirada ardía con determinación. «Tu familia ha estado enredada en este juego durante más tiempo del que imaginas. Pero no es solo tu padre, es tu madre también. Ella está involucrada». El cuerpo de Sofía se heló. «¿Qué? No, eso es una locura». «Conocí a tu padre, lo sabía, lo supe desde el primer momento en que llegué a tu vida». Benjamín continuó, sus palabras brotando con la fuerza de una ola. «He estado luchando contra este mundo, pero no lo hago solo. Estabas en peligro, siempre lo estuviste». María dio un paso adelante, sus manos temblando. «Eso no es cierto, hice lo que creí que era mejor para protegerte. Pero no puedo más. La verdad debe salir a la luz». Un estruendo en el callejón rompió la tensa atmósfera. Un grupo de hombres emergió de la oscuridad, armados y peligrosos. «¡Esos son de la organización!», gritó Julián, su tono pasando de burla a desesperación. «Deséenle suerte, ya no hay escapatoria». Sofía sintió el tiempo suspendido de nuevo. La angustia en su pecho se convirtió en terror. Desde la penumbra de su niñez, la verdad devoraba cada rincón de su mente. «Mamá, ¿es esto cierto?». Su voz se rompió, mezclando amor y traición. «Lo era, al principio», admitió María, su voz temblando. «Pero luego quise salvarte de todo esto». «¿Salvarme o utilizarme?». El recuerdo de los murmullos en casa regresó a ella, y el dolor del engaño fue un golpe mortal. Cuando los hombres de la pandilla comenzaron a cercarlos, el caos estalló de nuevo. La confusión aumentaba, la desesperación llenaba el aire. Sofía vio a Benjamín luchar, sabiendo que algo terrible traspasaba las limitaciones de su mundo. «Sofía, corre», gritó, pero su madre la detuvo, aferrándose fuerte a su brazo. «No dejes que te atrapen». «¿Y tú qué?». La voz de Sofía era un susurro cargado de dolor. «¿Qué harás tú?». La realidad se desvaneció en un torbellino. La pelea que se desató la hizo sentir desbordante de dolor.
Pero en medio del lío se dio cuenta de algo. No, espera, si mi padre hizo un trato, ¿y mi madre? ¿Ella era parte de esto desde el principio? El alarido de la pandilla resonó detrás de ella, acercándose. Una verdad devastadora emergió en su mente como un relámpago. ¿Y si todo lo que sabía era una farsa? Sofía, imploró María, su voz un hilo. No puedo dejar que te hagan daño. No puedo perderte. Las luces parpadeaban. El sonido de las sirenas resonaba como un canto de sirena. Todo se sentía efímero, una espiral de traiciones. En su pecho, un fuego brillante quebró el miedo. Dime, mamá, ¿quién soy realmente? Eres lo que ellos necesitan, un símbolo de control, la clave. Julián saltó al frente, burlándose de la situación. Ríndete, pequeña. Tu madre te ha utilizado. Eres la única que puede cerrar este trato, y el precio será alto. El cuerpo de Sofía se desgarró. ¡Cállate! Esto no tiene sentido. La realidad giró, se tornó oscura y rápida. El sonido de los gritos de pleito, la lucha y la mirada de su madre, suplicante, la destripaban desde adentro. ¡Date prisa!, gritó Benjamín, empujándola hacia una salida. Sofía miró a su madre, y sus ojos se encontraron. Una tormenta de emociones rugía entre ellas. Pero antes de poder decidir, las sombras se abalanzaron, obligándola a enfrentar la elección que nunca imaginó que tendría que hacer. Y en un giro fatal, se dio cuenta de que el verdadero enemigo no era quien ella pensaba. ¿Y si el verdadero enemigo soy yo? El dilema quedó suspendido en el aire, un eco de incertidumbre que resonó en el callejón, y la oscuridad cerró su abrazo a su alrededor. ¿Y si el verdadero enemigo soy yo? La pregunta resonó en su mente, ahogándose en el tumulto que las sombras traían. Sofía se sintió desmoronarse, atrapada entre los gritos de la pandilla y el suplica angusto. A su alrededor, el aire olía a sudor y miedo. El caos era inminente. «Sofía, corre», Benjamín insistió, su voz más fuerte ahora. Estaba de pie, temblando, pero con un brillo de determinación en sus ojos. Ella no podía moverse. Se quedó paralizada, haciendo frente a la elección más difícil de su vida. Un disparo retumbó, un eco que hizo vibrar sus huesos. Sofía sintió que el corazón le palpitaba con fuerza. Miró a su madre, quien parecía estar a punto de desmoronarse. «Mamá, ¿qué tienes que ocultar?». María, apretando los dientes, cerró los ojos, como si intentara encontrar la fuerza en su interior. «No es lo que crees. Este no era el plan». Su voz se ahogaba en el clamor del callejón. «¿Qué plan? ¿Dejar que me atrapen?», gritó Sofía, aunque sabía que la verdad podría ser aún más devastadora. Una sombra se movió rápidamente a su izquierda. «Julián, tienes que entender, niña. Tu madre ha jugado este juego mucho antes que tú. Dude de ella». Su sonrisa burlona se desvaneció por un instante. «Luego de lo que sucedió con tu padre, ella solo está tratando de protegerse». La verdad, como una serpiente venenosa, se enroscó alrededor de su corazón. Sofía sintió que el mundo se desmoronaba. «¿Qué pasó con mi padre? ¿Por qué se fue?». La desesperación hizo que su voz temblara. «No te metas en esto, no es tu pelea», protestó su madre, pero con los ojos llenos de miedo. Fue entonces cuando la luz de la linterna iluminó algo detrás de Julián. Era una caja, con símbolos que parecían antiguos, familiares. Sofía sintió que algo en su interior chirriaba. «¿Qué es eso? ¿Por qué parece tan familiar?». Julián la miró, su expresión revelando más de lo que había querido. «Tu madre no solo está involucrada. Esa caja fue de tu abuelo, y posee más que secretos. Es una llave». «¿Una llave?». El eco resonó en su mente, la confusión arrasando su razón. «¿Llave para qué?». «Para abrir un trato. Deudas antiguas que han seguido a tu familia por generaciones. Esta es la razón por la que todos te quieren. No eres solo una niña, eres un legado,
un activo. Los ojos de Sofía se abrieron como platos, y la respiración se le cortó. ¿Legado? No, esto no puede ser cierto. Su mente giraba, y un nudo se formó en su estómago. La noche giraba y ella estaba atrapada. «Oye, ven aquí». Benjamín extendió la mano. «No te quedes ahí». Pero el terror la mantuvo fija en su lugar. «Lo de tu padre no fue un accidente». La voz de Julián se hizo más sospechosa. Alguien lo traicionó, y es posible que esa traición provenga de dentro de tu propia familia. Una familia que no puedes confiar. La revelación golpeó a Sofía como un puñetazo en el pecho. «¿Qué? ¿Cómo puedes decir eso?» «Porque conozco el mundo en el que estás a punto de entrar. Y hay más en ti de lo que imaginas». Las luces parpadeaban, y el tiempo parecía desvanecerse, mientras su madre entrecerraba los ojos en desafío. El destello reveló algo aterrador. No era solo un hombre de la pandilla, eran múltiples. La risa macabra resonaba, y ella podía sentir el frío del aire helado en sus huesos. Se sintió atrapada entre el destino y sus instintos, sin saber a quién podría confiar. De repente, un ruido fuerte interrumpió el caos. Un disparo. Todo se detuvo. Sofía vio a Benjamín caer al suelo, su mirada fija en un punto indefinido. El tiempo se alargó. «No», gritó, pero su voz se perdió en el eco del terror. La pandilla se rió, una risa que chillaba como cuchillos. Pero algo en su interior, una chispa de coraje, brotó. «¡Basta!». Aún con el pánico dominando, se lanzó hacia adelante. Se arrastró junto a Benjamín, su linterna arrojando luces sobre la sangre que empezaba a manchar el suelo. «¡Sofía!», él murmuró, su voz suave como un susurro quebrado. «Por favor, no te vayas». Las lágrimas se deslizaron por su rostro. No podía admitir que había llegado a confiar en un hombre que parecía tener múltiples caras. Pero algo más oscuro y profundo la ataba a él. Cuando sus ojos se encontraron, un destello de entendimiento cruzó entre ellos. En ese instante, una explosión afuera retumbó. Todo el callejón se sacudió, y el aire se llenó de polvo y escombros. Sofía cubrió su rostro con los brazos, el caos formando un manto oscuro. Y entonces, finalmente, el grito. Un grito desgarrador rompió el aire. La figura de María apareció de entre las sombras, sus ropajes rasgados, su cara descompuesta. Pero en sus ojos había un destello que Sofía jamás había visto. Resolución. «No puedo dejar que te hagan daño, hija». Sofía la miró con confusión. «¿Por qué estás aquí?» La traición aún pesaba en el aire como un veneno. «Porque hay cosas que no te he contado, cosas que siguen a nuestra familia desde hace años». Las palabras de su madre invadieron el espacio. «¿Qué más me estás ocultando? ¿Por qué estuviste en silencio?» La desesperación se intensificaba, porque no quería que acabaras en esto. María tomó una respiración profunda, y el dolor de su verdad resonó en cada sílaba. Tu padre no solo se fue por deudas, fue un acuerdo, uno que nunca debí permitir que afectara tu vida. Mamá, ¿qué significa eso? Sofía creyó que su pecho iba a estallar. La imagen de su padre, la figura heroica que había añorado, ahora se borraba lentamente. La mirada de su madre se tornó sombría. Significa que hay algo dentro de ti, algo que puede cambiarlo todo. Las sombras se acercaban. Sofía sintió el frío recorrer su espalda. ¿De qué estás hablando? Una nueva oleada de miedo la envolvió. Porque tú llevas en la sangre lo que ellos quieren, y lo han sabido desde el principio. Sofía se quedó helada. ¿De qué sangre hablas? De pronto un susurro proveniente de la pandilla. La heredera. Uno de los hombres se acercó, su mirada como cuchillos afilados.
Creímos que estábamos buscando a su padre, pero ahora sabemos que lo que deseamos es mucho más grande. Su mirada se detuvo en Sofía, y un escalofrío recorrió su cuerpo. ¿Qué quieren de mí? El horror la invadía como un manto pesado. Eres parte de algo que no comprendes, el poder, la fortuna. Eres la llave a un legado que cambiará todo. A medida que el miedo la envolvía, Sofía entendió la magnitud de su situación. No era solo una niña atrapada en un juego ajeno. Era el destino que podría cambiar todo. Los hombres se acercaban, las sombras se alzaban, la luz titilante apenas iluminaba sus rostros, y el caos se desataba a su alrededor. Sofía miró a su madre, luego a Benjamín. ¿Y si el verdadero enemigo soy yo? La pregunta quedó flotando en el aire. Mayores secretos estaban a punto de ser revelados. La oscuridad se apoderaba de su mente, y el destino de todos pendía de un hilo. ¿Sería capaz de enfrentarlo? ¿O su propia sangre la traicionaría a ella? Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Y si el verdadero enemigo soy yo? La pregunta flotó en el aire, pesada y temblorosa. La pandilla se acercaba, sus sombras alargándose como garras oscuras. Sofía podía sentir el miedo apoderarse de ella. La atmósfera era espesa, cada latido de su corazón resonando en sus oídos. «No, no soy yo», gritó, cada palabra brotando de su boca como un susurro desesperado. Pero las miradas de la pandilla eran fijas, como si ya supieran algo que ella ignoraba. María, aferrándose a su brazo, la miró con un destello de preocupación. «Sofía, escucha con atención. Hay algo que no te he contado sobre tu padre. Algo que cambiará todo. Estás en peligro». Los hombres de la pandilla estaban cada vez más cerca. Sofía sintió su corazón golpear con fuerza. La verdad, esa que había estado buscando, se cernía sobre ella como una tormenta. «¿Qué es lo que tengo que saber?» María tragó saliva, sus ojos más oscuros que nunca. «Tu padre, él no solo se involucró en cosas peligrosas con un cartel. Él era parte de ellos, y yo también». «¿Qué? No puede ser». Las palabras se escaparon de sus labios como un grito de asombro. «¿Cómo? ¿Por qué nunca me dijiste nada?» «Porque quise protegerte. Quería que tu vida fuera normal. Pero ahora que ellos han venido, no puedes escapar de quien realmente eres». Sofía sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. El miedo le aprisionaba el pecho. «¿Qué soy entonces?» Desilusión cortó como un cuchillo. «Eres más valiosa de lo que imaginas». El tono de su madre era frío, casi gélido. «Los hombres aquí saben que llevas un legado que puede cambiar las reglas del juego». Un movimiento rápido la sacó de su confusión. Benjamín, aún herido, se acercó con un brillo doloroso en sus ojos. «El mundo quiere controlarte. Eres la única que puede romper este ciclo». Sofía vio el sudor en su frente, la determinación desgastada en su mirada. «Pero no entiendo. ¿Qué legado? ¿Por qué me quieren a mí?» La risa burlona de Julián interrumpió. «Porque ellos creen que tú puedes hacerlo. Y esa es la verdadera trampa». Su voz oscura reverberaba en el callejón. «Pero no te engañes, pequeña. Eres tan solo un peón más». De pronto, un extraño movimiento provocó que la atención de todos se desviara. Un hombre de las sombras emergió, con una oscuridad que parecía consumir la luz. Era un rostro familiar. «Señorita Sofía», su voz era profunda y grave, «tienes mucho que aprender sobre tu familia». El mundo se detuvo. «¿Quién eres tú?» Sofía dio un paso atrás. «Soy el encargado de tu familia, el hombre que ha vigilado tus pasos». «¡Fuera de aquí!», gritó Benjamín, levantándose como un guerrero a punto de pelear. Pero el nuevo personaje sonrió.
Su sonrisa era un destello peligroso. Tu padre no era el único que tenía tratos oscuros. Su viaje se acabó, pero tú continúas la línea. La atmósfera se volvió eléctrica. ¿Qué quieres decir con eso? Sofía sentía que el terror la envolvía, que heredaste los secretos más oscuros de tu familia. Eres la clave que abrirá un camino o destruyendo todo. Una herencia que no puedes ignorar. No quiero nada de eso, Sofía gritó, su corazón latiendo con furia. Pero el hombre sonrió, su burlona y siniestra mueca deslizándose en su rostro. Lo sé, pero ya es demasiado tarde. Ya estás dentro. El eco de su voz resonaba en el callejón. Sofía estaba en medio de una tormenta. Cada segundo una eternidad. Sentía el frío del acero en su corazón, la presión creciendo. Sabía que su tiempo se agotaba. Las sombras se abalanzaron. El caos a su alrededor se intensificó. Sofía miró a su madre, luego a Benjamín. ¿Qué debo hacer ahora? La pregunta quedó en el aire, mientras un disparo resonó de nuevo, marcando el comienzo del caos. La oscuridad la envolvió, dejándola con un terror palpable y una sola pregunta en la mente. ¿Podría encontrar su camino en medio de toda esta traición? Sofía se sintió abrazada por una oscuridad pesada. El disparo resonó en su mente como un eco, y el caos a su alrededor la estrangulaba. Benjamín y su madre estaban en medio de una tormenta de palabras y acciones. La verdad que pendía sobre ella se hacía densa, como la niebla en una mañana fría. «Sofía, muévete». Benjamín se levantó con esfuerzo, aún herido, observando el torbellino que se formaba. Su mirada estaba llena de terror y determinación. «No puedo dejar que te atrapen». Todo giraba rápidamente. Los hombres de la pandilla se acercaban, riendo siniestramente, sus rostros reflejando el peligro inminente. Sofía sintió que su corazón latía con fuerza. «¿Qué hacemos?» María, con los ojos llenos de súplica, dio un paso hacia Sofía. «Debemos enfrentar esto juntas. Es nuestra única oportunidad». Pero en su voz había un matiz que Sofía no podía ignorar. ¿Podía confiar en su madre? ¿Podía confiar en nadie? «Lo que llevas dentro es poderoso», gritó el hombre de las sombras. «Tú eres el legado de tu familia. No puedes huir de lo que eres». Sus palabras eran un grito en la noche, resonando en el caos. Aquella afirmación golpeó a Sofía como un hachazo. Todo lo que había creído conocer se tambaleaba. De repente, la confusión se detuvo. Sofía respiró profundo, el aire frío llenando sus pulmones. Con una determinación inesperada, se plantó firme. «No seré parte de esto». Su voz resonó clara y fuerte. Los hombres se rieron, pero algo en su forma de ver las cosas estaba cambiando. Ella era más que una pieza en su juego. «No tienen control sobre mí». «Detente», gritó María, pero ya no podía contener a Sofía. «Soy más que solo una herencia. No quiero este legado». «Entonces tómalo como tu poder». Benjamín estuvo a su lado, su mirada iluminada por un brillo nuevo. «Usa lo que eres. Deja que esa fuerza te guíe». El caos volvió a estallar cuando un nuevo disparo resonó, esta vez desde las sombras de los edificios. La policía llegó, cortando el aire con sirenas. Sofía vio cómo los hombres de la pandilla se desvanecían entre la confusión, y sin pensarlo dos veces, impulsada por la rabia y el deseo de libertad, corrió hacia Benjamín y su madre. «¡Vamos!», gritó mientras se dirigían juntos hacia la salida. Las luces de la policía iluminaban el camino, actuando como un faro en medio de la tormenta. Detrás de ellos, la pandilla desmoronaba, y la tensión en el aire se sentía como un hilo que se cortaba. María tomó la mano de Sofía, uniendo su destino mientras corrían. «Eres más fuerte de lo que crees», le dijo, con los ojos llenos de lágrimas. Sofía se giró, mirando a su madre. «Y tú también, mamá.
Sé que has hecho cosas difíciles, pero siempre has querido lo mejor para mí. La verdad aún flotaba entre ellas, pero en ese momento la conexión familiar brilló más fuerte que la oscuridad. Mientras atravesaban el callejón, la luz del amanecer empezaba a asomarse, regalándoles un nuevo comienzo. La batalla no había terminado, pero ahora sabían que podían enfrentar lo que viniera juntas. El pasado de su familia no podría definirlas si decidían ser quienes realmente eran. Cuando finalmente salieron a la calle, el aire fresco les mordió la piel. «Esto no es el final», dijo Benjamín, su cuerpo tambaleándose. «Es solo el comienzo». «¿El comienzo de qué?», preguntó Sofía, sintiendo que la vida estaba llena de posibilidades. «De descubrir la verdad», respondió él, mientras la sirena aún resonaba y las sombras se desvanecían. «La verdad siempre sale a la luz». Mientras miraban el horizonte, la vida se extendía ante ellos, llena de caminos posibles. Sofía supo que la próxima decisión sería crítica, pero ya no tenía miedo de enfrentarse a la oscuridad, y así el día se iluminó con promesas. Pero antes de que todo terminara, una última pregunta quedó flotando en el aire. ¿Quién realmente controlaba su destino? Y aquí es donde entras tú. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento para demostrar tu apoyo. Aplasta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y asegurarte de que esta comunidad crezca. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace impactante. Recuerda, solo los verdaderos fans